Me llamo Arlette y tengo 29 años. El olor a pavo asado todavía me aprieta la mandíbula. Porque esa fue la noche en que mi hermano se puso de pie en, digamos, acción de gracias y anunció que nuestros padres le habían cedido la empresa en secreto. Yo construí, y que no recibiría nada. Estábamos sentados alrededor de la larga mesa de roble de mis padres. La misma donde una vez cuadré facturas y compré portátiles mientras todos los demás veían fútbol. Y las velas parpadeaban como si supieran que algo terrible se avecinaba. Mi hermano se aclaró la garganta con esa seguridad practicada. Siempre vestía como un traje a medida, levantó su copa y lo dijo tan alto que clavaba cada conversación en la pared. Antes de comer, solo quiero agradecer a mamá y papá por creer en mí y cederme oficialmente la empresa. Y luego, con una sonrisa cortante, añadió, Arlette ya no estará involucrada. Sentí un calor en mis ojos. No porque me sorprendiera. La traición también huele. Metálico y familiar, pero porque el timín era preciso. Decidido a humillar. Mis padres no me miraron, ni siquiera cuando dijo que no iba a conseguir nada, como si la palabra en sí misma fuera un veredicto ya sellado. Construí esa empresa desde un escritorio prestado en un estudio con corrientes de aire, noches alimentadas por café barato y una esperanza tenaz, mientras mi hermano se veía obligado a pagarme la vida. Y ahora estaba allí de pie, como un héroe en una historia que nunca había escrito. Pensé en el primer cliente. Lo conseguí prometiéndole un cambio radical. Apenas sabía cómo cumplir. Los contratos que negocié con manos temblorosas bajo la mesa. Las semanas de nóminas en las que pagué a mi equipo antes que a mí mismo porque no soportaba decepcionarlos. Y todo eso me atravesó como un rayo, mientras mi madre se secaba los labios con una servilleta y mi padre estudiaba la veta de la madera como si pudiera absolverlo. Mi hermano seguía hablando, embelleciendo la narrativa, diciendo que nuestros padres querían estabilidad, querían un líder de verdad, querían a alguien que pudiera llevarla al siguiente nivel. Y podía oír el aire enrarecido en la habitación, los tenedores flotando, los familiares conteniendo la respiración, porque las cenas familiares suelen convertirse en juicios sin jurado. Los ojos de mi tía se dirigieron hacia mí, mi primo tosió, y el silencio me suplicó que hiciera mi parte, que me encogiera, que me lo tragara. En cambio, tomé un sorbo de vino, lo suficientemente lento como para sentir la copa fría contra mis labios, y saboreé el coraje que había estado atesorando durante años, porque ese fue el momento en que las palabras en la uña del pulgar de mi vida se formaron, exactamente como se repetirían más tarde. Mi hermano se puso de pie en acción de gracias y anunció que nuestros padres le habían dado en secreto la empresa que construí y que yo no recibiría nada. Así que tomé un sorbo de vino, miré a mi padre y le pregunté, ¿se lo digo ahora o quieres hacerlo tú? La pregunta cayó como un plato al suelo, destrozando la historia cuidadosamente contada por mi hermano. Y por primera vez esa noche, mi padre me miró. Sus ojos reflejaban el pánico de quien sabe que un cajón cerrado acaba de ser sacudido. Tartamudeó algo sobre el momento oportuno, sobre la familia, sobre la gratitud. Pero la habitación se había desplazado hacia mí, la gravedad se había recalibrado, y podía sentir cómo años de ser la callada se desvanecían. Recordé los correos electrónicos que había guardado, las firmas en las que insistí cuando mis padres me presionaron para que fuera informal, las cláusulas que añadía a altas horas de la noche porque confiaba más en el papel que en las promesas. Recordé que el nombre de mi hermano faltaba en los documentos cuando importaba y aparecía misteriosamente cuando no. Y entonces comprendí que su plan dependía más de mi silencio que de sus palabras. No alcé la voz, no hacía falta. Porque la calma puede ser más fuerte que los gritos, y dejé que la pausa se alargara hasta que incluso el pavo pareció enfriarse. Entonces volví a preguntar con suavidad, ¿se lo digo ahora o prefieres? La sonrisa de mi hermano vaciló, la sala se inclinó hacia mí, y en ese aliento contenido sentí algo desconocido, control de la floración, porque la verdad, una vez invitada, suele entrar sin pedir permiso. Y supe que, pasara lo que pasara, la historia sobre mí ya no se contaría sin mí en la sala. La sala se quedó paralizada tras mi pregunta, y en ese silencio finalmente comprendí el poder que surge simplemente al negarse a ser borrado. Mi padre abrió la boca, la cerró, luego intentó reírse, pero la risa se quebró, y mi hermano cambió de postura como quien se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no es sólido, mientras yo dejaba mi vaso con cuidado y les contaba. Había cosas que todos merecían oír.
Porque no se trataba solo de herir sentimientos, se trataba de la verdad. Le expliqué que la empresa no había sido un proyecto familiar, como les gustaba decir, sino algo que había empezado solo a los 23 años con un préstamo que pagué yo mismo. Que en todos los primeros contratos me figuraban como fundador y único propietario, que mis padres solo habían llegado después, ofreciendo consejos que poco a poco se convirtieron en presión, y que el repentino ascenso de mi hermano se había producido a mis espaldas mientras negociaba nuestra mayor expansión. Observé cómo cambiaban las caras a medida que los detalles reemplazaban las suposiciones, y sentí que la narrativa se le escapaba a mi hermano como parientes. Se inclinó hacia adelante, haciendo preguntas que no podía responder. Mi madre intentó interrumpir, diciendo que ese no era el lugar, que Acción de Gracias se trataba de unión, pero señalé, todavía tranquilo, todavía firme, que habían elegido este lugar cuando anunciaron que no recibiría nada y que la unión basada en mentiras era solo una palabra más bonita para referirse al control. Mi hermano me espetó que exageraba, que la empresa necesitaba una presencia más fuerte y que él solo estaba dando un paso al frente. Fue entonces cuando deslicé la carpeta que había traído, sin abrir hasta ese momento, por la mesa hacia mi padre, diciéndole que podía explicar las firmas él mismo o dejarme hacerlo yo. La carpeta contenía copias de los documentos constitutivos, acuerdos de participación y correos electrónicos que reconocían mi propiedad exclusiva. Y mientras mi padre los hojeaba, se le encogieron los hombros, el peso de las pruebas lo dobló hacia adelante mientras la confianza de mi hermano se transformaba en ira. Alguien se quedó sin aliento al darse cuenta de que habían nombrado a mi hermano director ejecutivo interino sin autorización legal, y otro familiar murmuró que esto pintaba mal, muy mal. No me gustó su incomodidad, pero tampoco suavicé la verdad. Dije que había descubierto el intento de transferencia semanas antes, que ya había consultado con un abogado y que había decidido esperar hasta Acción de Gracias solo porque esperaba que priorizaran la honestidad sobre el espectáculo. Pero como no lo hicieron, ya no quería proteger mis sentimientos a costa de mi futuro. La discusión estalló entonces, con voces superpuestas, acusaciones al vuelo, mi hermano insistiendo en que le habían prometido todo desde niño, mis padres alegando que solo intentaban mantener la paz, y yo repitiendo, una y otra vez, que la paz sin justicia es solo silencio impuesto. Finalmente, mi tío se levantó y les dijo a todos que pararan, recordándoles que los hechos importaban más que el orgullo. Y en esa pausa, mi padre finalmente admitió lo que había intentado ocultar, que la empresa era legalmente mía, que cualquier intento de cederla fracasaría y que esperaban que la presión me obligara a obedecer. Escucharlo en voz alta fue como una puerta que se cerraba tras de mí, definitiva y liberadora, y me puse de pie, agradecí a todos por escuchar y dije que me iba porque el resto se podía resolver con abogados, no con sobras. Salí a la fría noche con el abrigo medio abotonado, el corazón acelerado pero la espalda recta, y por primera vez en años me sentí ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. Las semanas siguientes fueron un caos, mensajes de enojo, disculpas forzadas y, finalmente, silencio, pero el resultado fue claro. Mi hermano perdió la ilusión de una herencia, mis padres perdieron la influencia en la que habían confiado, y yo obtuve algo más valioso que una disculpa, claridad. La empresa se estabilizó bajo un liderazgo elegido por su competencia, no por la sangre, y aprendí que la lealtad familiar no significa aceptar la traición como tradición. Cuando ahora me preguntan si me arrepiento de haber hablado en esa mesa, pienso en las velas, el pavó, en cómo no me tembló la voz cuando pregunté, ¿se lo digo ahora o quieres? Y sonrío porque esa pregunta lo cambió todo, no solo para mí, sino para cualquiera que estuviera viendo y a quien se le haya dicho que se callara por el bien de la paz. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han dejado de lado, te han subestimado o te han dicho que no obtenías nada después de darlo todo,